Cuando vi el video de la cámara oculta que mi hermana instaló en mi cocina, cuando vi a mi esposo sacar un frasco pequeño de su bolsillo y verter gotas transparentes en mi café mientras sonreía, supe que no estaba loca. Durante 6 meses me hizo creer que estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba ayuda psiquiátrica, que era peligrosa para mí misma. Pero no era demencia, no era psicosis, era veneno. Y él me lo daba todos los días con una sonrisa en la cara, mientras planeaba robarme todo lo que mis padres me dejaron y encerrarme en un manicomio para el resto de mi vida. Mi nombre es Gabriela. Tengo 44 años. Y mi esposo intentó volverme loca para robarme 15 millones de pesos. Todo empezó hace 2 años, cuando mis padres murieron en un accidente de avión. Estaban de vacaciones en Europa celebrando sus 50 años de matrimonio cuando el avión se estrelló. Murieron instantáneamente. El dolor fue indescriptible. Pero además del dolor, vino la herencia. Mis padres eran dueños de varias propiedades en la ciudad. Tenían un negocio exitoso de importación, inversiones en el extranjero. Cuando todo se liquidó, mi hermana Mónica y yo heredamos aproximadamente 15 millones de pesos cada una. Era una cantidad obscena de dinero, dinero que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mónica y yo no éramos cercanas. Habíamos tenido diferencias desde que me casé con Rodrigo hace 10 años. Ella nunca le cayó bien. Siempre decía que había algo en él que no le gustaba, que no confiaba en él. Yo lo atribuía a celos, a que ella seguía soltera y yo había encontrado el amor después de mi primer matrimonio fallido. Rodrigo fue mi salvación después de mi divorcio doloroso. Me conoció cuando estaba rota, vulnerable, perdida. Me cuidó, me mimó, me hizo sentir amada de nuevo. Nos casamos al año de conocernos. Fue rápido, pero parecía correcto. Él era arquitecto, o eso decía. Trabajaba desde casa diseñando proyectos. Ganaba bien, pero nada comparado con lo que yo heredaría. Cuando recibí la herencia, Rodrigo fue increíble. Me ayudó con los trámites, con los abogados, con las decisiones financieras. Me sugirió poner todo en cuentas de inversión inteligentes. Confié en él completamente. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposo. Me amaba. Y entonces empezaron los síntomas. Comenzó de forma sutil. Hace 6 meses, empecé a olvidar cosas pequeñas. ¿Dónde había dejado las llaves? ¿Había apagado la estufa? ¿Por qué no recordaba haber hecho esa llamada telefónica? Pensé que era estrés, el duelo por mis padres, la edad, pero luego empeoraron. Un día me desperté en el piso de la cocina sin recordar cómo había llegado ahí. Rodrigo me encontró y estaba aterrado. «Gaby, ¿qué pasó? ¿Te caíste?» «No lo sé. No recuerdo. Mi amor, me estás asustando. ¿Te duele algo?» «Solo la cabeza. Me duele horrible». Me llevó al doctor. Hicieron estudios. Todo salió normal. El doctor dijo que probablemente era un desmayo por presión baja. Me recetó suplementos y me mandó a casa. Pero los episodios continuaron. Empecé a ver cosas. Sombras en las esquinas de las habitaciones. Escuchaba voces cuando estaba sola. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Me despertaba a mitad de la noche sin saber dónde estaba. «Rodrigo, hay alguien en la casa», le decía en pánico. Él revisaba casi habitación. «No hay nadie, mi amor. Solo somos tú y yo». Pero escuché pasos, estoy segura. Tal vez fue un sueño. Has estado muy estresada. No fue un sueño. Lo escuché claramente. «Gaby, cariño, me preocupas. Tal vez deberías ver a un especialista». Tenía razón. Algo estaba mal conmigo. Muy mal. Fui con un neurólogo. Me hicieron resonancias magnéticas, análisis de sangre, pruebas cognitivas. El doctor Ramírez, un hombre de unos 60 años con una sonrisa amable, revisó los resultados conmigo y Rodrigo. «Señora Gabriela, sus estudios muestran algunas irregularidades preocupantes». El corazón se me detuvo. ¿Qué tipo de irregularidades? Hay signos de deterioro cognitivo temprano, posiblemente demencia de inicio precoz. Es raro a su edad, pero no imposible. ¿Demencia? Las lágrimas empezaron a caer. Tengo 44 años. Lo sé. Es por eso que quiero hacer más pruebas.
También quiero que vea a un psiquiatra. Algunos de los síntomas que describe, las alucinaciones visuales y auditivas, podrían indicar un componente psiquiátrico. ¿Está diciendo que estoy loca? No, para nada. Pero necesitamos descartar todas las posibilidades. Trastornos psicóticos pueden presentarse con síntomas similares. Salí de esa cita destrozada. Rodrigo me abrazó en el estacionamiento mientras yo lloraba. No estás loca, mi amor. Vamos a encontrar qué está pasando y lo vamos a arreglar. Estoy aquí contigo. Siempre. Empecé a ver a la psiquiatra que el doctor Ramírez recomendó. Doctora Silvia Mendoza. Me recetó medicamentos para la ansiedad, para dormir, para los episodios psicóticos. Las pastillas me hacían sentir como zombi, pero los síntomas no mejoraban. De hecho, empeoraban. Tuve un episodio en el supermercado. Estaba comprando vegetales cuando de repente todo empezó a dar vueltas. Las luces se volvieron demasiado brillantes. Las voces de la gente se convirtieron en gritos distorsionados. Caí al suelo, gritando, convulsionando. Me desperté en el hospital. Rodrigo estaba a mi lado, con ojeras y cara de preocupación. ¿Qué pasó?, pregunté desorientada. Tuviste un episodio en el supermercado, mi amor. Convulsionaste. Los paramédicos te trajeron. Los doctores dicen que tus niveles de no sé qué químico estaban muy alterados. No entiendo qué me está pasando, Rodrigo. Tengo miedo. Lo sé, mi vida. Yo también tengo miedo. Pero vamos a salir de esto juntos. Me apretó la mano. Y yo, en mi confusión y terror, me aferré a él como si fuera mi salvavidas. Era lo único estable en mi mundo que se desmoronaba. Los doctores aumentaron mis medicamentos. Me dijeron que probablemente necesitaría supervisión constante, que tal vez no era seguro que estuviera sola. Rodrigo sugirió contratar una enfermera de tiempo completo. Yo acepté. Ya no confiaba en mí misma. Durante todo este tiempo, mi hermana Mónica llamaba ocasionalmente, pero Rodrigo siempre contestaba: «Gaby está descansando. No puede hablar ahora. Está en consulta con el doctor. No es buen momento, Mónica. Está teniendo un mal día». Mónica intentó visitarme varias veces, pero Rodrigo siempre tenía una excusa. «No es buen momento. Gaby se agita mucho cuando hay visitas. El doctor recomienda que mantenga un ambiente tranquilo, sin estrés adicional». Eventualmente, Mónica dejó de insistir. O eso pensé. Los meses pasaron y yo me hundía más y más. Había días en que no reconocía mi propia casa. Días en que miraba a Rodrigo y no sabía quién era. Días en que me encontraba parada en lugares sin recordar cómo había llegado ahí. «Gaby, me encontré esto en tu escritorio», me dijo Rodrigo una tarde, mostrándome papeles. «Son documentos de poder legal. Los necesitamos para que yo pueda manejar tus finanzas mientras estás indispuesta. Es por tu protección». Miré los papeles con ojos nublados por las drogas que no sabía que estaba tomando. ¿Qué dicen? Solo que me das autorización para manejar tus cuentas, tus propiedades, para que no tengas que preocuparte por eso, para que puedas enfocarte en mejorar. Ok, firmé, sin leer, sin cuestionar, porque confiaba en él, porque pensaba que me estaba cuidando. Pero lo que descubrí después me dejó sin aliento. Una mañana, 3 meses atrás, me desperté con la mente extrañamente clara. Por primera vez en meses, no me sentía confundida. No había niebla, solo claridad. No entendía por qué, pero aproveché. Bajé a la cocina. Rodrigo no estaba. Había una nota. «Fui a la farmacia por tus medicamentos. Vuelvo pronto. Te amo». Decidí hacer algo que no había hecho en semanas. Preparar mi propio desayuno. Abrí el refrigerador y saqué huevos, pan, jugo de naranja. Mientras cocinaba sentía como si estuviera despertando de un sueño largo y oscuro. ¿Por qué hoy me sentía tan bien? ¿Qué era diferente? Entonces, lo entendí. Rodrigo no había estado en casa anoche. Había tenido que irse de emergencia a ver a su madre enferma en otra ciudad. Regresó esta mañana temprano, pero yo ya estaba despierta. No había desayunado. No había tomado mi café matutino que él siempre me preparaba. ¿Podría ser? No. Era ridículo. Estaba siendo paranoica. Los medicamentos me hacían pensar cosas locas.
Pero la semilla de duda ya estaba plantada. Esa tarde, cuando Rodrigo llegó con mis medicamentos, preparó mi té como siempre. «Aquí está, mi amor, tu té con miel, como te gusta». Lo tomé, observándolo. ¿Era mi imaginación o había un sabor extraño, ligeramente amargo debajo del dulce de la miel? Esa noche tuve uno de los peores episodios hasta la fecha. Alucinaciones vividas, gritos, terror. Rodrigo tuvo que llamar al doctor Ramírez, quien vino a casa y me sedó. Cuando desperté al día siguiente, apenas recordaba la noche anterior. Solo fragmentos aterradores de cosas que no podían ser reales. Y entonces, 2 semanas después, Mónica apareció sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que Rodrigo abrió. Escuché sus voces desde mi habitación. «Necesito ver a mi hermana. Ahora. Mónica, ya te dije que no es buen momento. No me importa. No he hablado con ella en 3 meses. Voy a verla». Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Mi puerta se abrió de golpe. Mónica entró como un huracán, con Rodrigo detrás intentando detenerla. «Gaby», dijo acercándose a mi cama. «Dios mío, Gaby, ¿qué te han hecho?» Me miré en el espejo de mi tocador. Fue como ver a un fantasma. Había perdido al menos 20 kilos. Mi piel estaba gris. Tenía ojeras profundas. Mi cabello estaba opaco y sin vida. «Mónica», susurré, «¿qué haces aquí?» «Vine a verte. Rodrigo ha estado bloqueando todas mis llamadas, todas mis visitas. Tuve que venir sin avisar. Ella necesita descansar», dijo Rodrigo firmemente. «Por favor, retírate». «No, me quedo. Voy a pasar el día con mi hermana». «No estoy preguntando, Rodrigo. Me quedo». Vi algo en los ojos de Rodrigo que nunca había visto antes. Rabia, pura rabia. Pero la escondió rápidamente detrás de una sonrisa tensa. «Como quieras. Estaré abajo si necesitan algo». Mónica cerró la puerta detrás de él y se sentó en mi cama, tomando mis manos. «Gaby, ¿qué está pasando? Me dijeron que tienes demencia temprana, pero tú no eres así. Algo está mal, muy mal. Estoy enferma, Mónica. Los doctores lo confirmaron». «¿Qué doctores? ¿Quién te está tratando?» «El doctor Ramírez y la doctora Mendoza». «¿Y te están haciendo mejor? Porque por cómo te ves, yo diría que te están matando». Sus palabras me golpearon. ¿Me estaban matando? ¿Era posible que los tratamientos estuvieran empeorando las cosas en lugar de mejorarlas? No lo sé. Ya no sé nada. Gaby, necesito que confíes en mí, ¿ok? Voy a ayudarte. Pero necesitas confiar en mí. La miré a los ojos. Ojos que compartíamos, de nuestra madre. Y por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. «Ok». Mónica se quedó todo el día. Insistió en preparar mi comida ella misma. Le dije que Rodrigo siempre me preparaba todo, que era muy atento. «Hoy yo cocino», dijo con una firmeza que no admitía discusión. Preparó pollo con ensalada. Simple, saludable. Y cuando comí, noté algo extraño. Mi mente empezó a despejarse un poco más. Como esa mañana hace 2 semanas cuando Rodrigo no había estado. Podría ser que... No, era imposible. Rodrigo me amaba. Me estaba cuidando, ¿verdad? Pero Mónica notó el cambio también. «Te ves mejor, más alerta. Me siento mejor». «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así?» «Hace 2 semanas, cuando Rodrigo no estuvo aquí en la mañana. Cuando no tomé mi café». Nuestras miradas se encontraron. Y en ese momento, sin decir palabras, ambas pensamos lo mismo. Algo imposible. Algo horrible. Rodrigo subió a las 6 con mi té de la tarde. «Aquí está tu té, Gaby, con tu medicina». «Gracias», dije tomando la taza. Mónica lo observó como un halcón. Rodrigo se sintió incómodo bajo su mirada. «¿Necesitas algo más, Mónica? ¿Un café, tal vez?» «No, gracias. Ya me voy. Pero volveré mañana». «Eso no será». «Volveré mañana», repitió con firmeza. «Y pasado mañana. Y todos los días hasta que mi hermana esté mejor». Rodrigo apretó la mandíbula, pero no discutió. Cuando Mónica se fue, bebí mi té. A los 30 minutos, empecé a sentir la niebla regresando. La confusión, el mareo. Para las 8 de la noche, estaba teniendo alucinaciones de nuevo. Al día siguiente, Mónica volvió como prometió. Y esta vez, trajo algo.
Gaby, necesito que hagas algo por mí. Algo que sé que sonará loco. ¿Qué? Necesito que dejes de tomar todo lo que Rodrigo te da. Comida, bebidas, medicamentos, todo. Solo come lo que yo te traiga. ¿Puedes hacer eso? Pero mis medicamentos. Por favor. Solo por 3 días. Si en 3 días no ves diferencia, volverás a tu rutina normal. ¿Trato? ¿Por qué? Porque tengo una sospecha. Y si estoy equivocada me disculparé. Pero si estoy en lo correcto... Gaby, necesito que confíes en mí. Esa palabra otra vez. Confiar. Había confiado en Rodrigo ciegamente. Y mírame ahora. Tal vez era hora de confiar en mi hermana. Ok, 3 días. Durante esos 3 días, Mónica prácticamente se mudó a mi casa. Rodrigo estaba furioso, pero no podía sacarla sin levantar sospechas. Mónica preparaba toda mi comida. Cuando Rodrigo ofrecía traer mi té o café, ella decía que ya lo había hecho. Cuando Rodrigo traía mis medicamentos, Mónica los tomaba y decía que me los daría ella después. Y luego los tiraba cuando él no miraba. El primer día me sentí horrible. Temblores, sudoración, náuseas, síntomas de abstinencia. Pensé, pero Mónica me aseguró que era temporal. El segundo día, la niebla empezó a levantarse. Podía pensar con más claridad. Recordaba cosas. Veía el mundo con nitidez que no había tenido en meses. El tercer día, era como si hubiera resucitado. Mi mente estaba clara. No había alucinaciones. No había confusión. Solo yo, Gabriela, la de antes. ¿Qué me estaba pasando? Pregunté a Mónica, con lágrimas corriendo por mi rostro. No lo sé con certeza, pero tengo una teoría y necesito probarlo. ¿Cómo? Voy a instalar una cámara oculta en la cocina para ver qué hace Rodrigo cuando prepara tu comida. Eso es una locura. Lo sé, pero ¿tienes una mejor idea? No la tenía. Mónica instaló una cámara pequeña, del tamaño de un botón, en la repisa de la cocina, camuflada entre los frascos de especias, con vista directa a la cafetera y al área de preparación. Y luego esperamos. Al día siguiente, Mónica dijo que tenía que irse. Rodrigo parecía aliviado. Cuando se fue, él se comportó como siempre. Atento, cariñoso, preocupado. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Te preparó algo de comer? Sí, estoy bien. Déjame hacerte tu café. Sé que lo extrañaste estos días. Me trajo café. Lo miré, ese líquido oscuro que había tomado miles de veces, y pensé en beberlo. Pero algo me detuvo. ¿Sabes qué? Me siento un poco mal del estómago. Mejor no tomo café ahora. Vi la frustración cruzar su rostro. Rápida. Apenas un segundo. Pero la vi. ¿Estás segura? ¿Te hará bien? Sí, estoy segura. Tal vez más tarde. Tiró el café en el fregadero. O era mi imaginación o lo hizo con más fuerza de la necesaria. Esa noche Mónica vino a recoger la cámara. La conectamos a su laptop y vimos el video. Y ahí estaba, en video de alta definición. Rodrigo, mi esposo de 10 años, el hombre que juró amarme en la salud y la enfermedad, sacando un frasquito de su bolsillo, vertiéndolo en mi café, revolviendo, sonriendo, y luego subiéndolo a mi habitación con esa cara de esposo preocupado. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Vimos el video 3 veces, 4, 5, porque no podía creerlo. No podía procesar lo que veía. «Te está envenenando», susurró Mónica. «Ese hijo de puta te está drogando». «¿Por qué?», era lo único que podía decir. «¿Por qué haría esto?». «Por tu herencia. Tiene que ser por eso. Pero él tiene acceso a mi dinero. Somos casados. Todo es compartido. ¿Estás segura? ¿Has revisado tus cuentas recientemente?». No lo había hecho. Rodrigo manejaba todo. Yo había firmado esos papeles hace meses, dándole poder legal. Mónica abrió su laptop. Entramos a mi cuenta bancaria principal. La contraseña no funcionó. Había sido cambiada. Probamos las cuentas de inversión, también cambiadas. Las propiedades, los negocios, todo a nombre de Rodrigo ahora. Transferido durante los últimos 6 meses mientras yo estaba enferma. De 15 millones de pesos. Quedaban menos de 2 millones en una cuenta que él aparentemente había olvidado transferir. 13 millones. Desaparecidos. Lo voy a matar.
dije con una calma que me asustó. Voy a matarlo con mis propias manos. No, vamos a hacer esto bien. Vamos a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Un video de él poniendo algo en mi café? Podría decir que son vitaminas, medicinas que el doctor recetó. Entonces conseguimos más pruebas. Vamos con un doctor independiente. Te hacemos análisis de sangre. Vemos qué drogas hay en tu sistema. Investigamos al doctor Ramírez y a la doctora Mendoza. Vemos si están involucrados. Construimos un caso sólido. Y mientras tanto, actúas normal. Finges que sigues enferma. Y recopilamos toda la evidencia que podamos. Chicas, antes de contarles cómo terminó todo esto, necesito pedirles un favor. Si están escuchando esta historia y sienten que no están solas, si mi experiencia les está ayudando de alguna manera, por favor, denle like a este video y suscríbanse al canal. ¿Saben por qué les pido esto? Porque este canal me dio la oportunidad de contar mi historia, de sacar todo este dolor que guardé durante tanto tiempo. Y créanme, esto que me pasó a mí es más común de lo que parece. Hay miles de mujeres siendo manipuladas, siendo drogadas, siendo convencidas de que están locas cuando en realidad están siendo abusadas. Y apoyando a este canal, ayudan a que más mujeres como yo puedan venir aquí y traer su historia al mundo. Este canal hermoso está creciendo gracias a ustedes, y cada suscripción nos permite llegar a más mujeres que necesitan saber que no están solas. Así que por favor, denle al botón negro de suscribirse que aparece abajo. Es gratis. Toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas. Ahora sí, déjenme contarles cómo salí de este infierno. Durante las siguientes 2 semanas, actué como la esposa enferma perfecta. Fingí tomar los cafés que Rodrigo preparaba, pero los tiraba cuando no miraba. Fingí confusión, desorientación, pero por dentro estaba documentando todo. Mónica me llevó en secreto con un toxicólogo. Tomaron muestras de mi sangre, mi cabello, mi orina. Los resultados llegaron una semana después. Tiene niveles altísimos de benzodiazepinas y alucinógenos sintéticos en su sistema, me dijo el doctor Álvarez, un hombre serio con lentes. Específicamente, ketamina, escopolamina y dosis masivas de clonazepam. Esta combinación causa exactamente los síntomas que describe: pérdida de memoria, alucinaciones, confusión, episodios psicóticos. ¿Alguien me estaba drogando intencionalmente? Sin duda. Estas sustancias no se consiguen fácilmente. Y las dosis son precisas, suficientes para incapacitarla, pero no para matarla. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. ¿Cuánto tiempo llevo siendo drogada? Basándome en los niveles en su cabello, yo diría que al menos 6 meses. Posiblemente más. 6 meses. Medio año de mi vida robado. Medio año siendo envenenada por el hombre que dormía a mi lado cada noche. Mónica investigó al doctor Ramírez y a la doctora Mendoza. Contrató un investigador privado que descubrió algo alarmante. Rodrigo les había pagado. Transferencias bancarias directas. 50.000 pesos a cada uno. Estaban comprados, dijo Mónica, mostrándome las pruebas. Te diagnosticaron con demencia y psicosis, sabiendo que no era verdad. Todo para justificar tu deterioro y permitir que Rodrigo tomara control de tu patrimonio. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo planeó algo tan elaborado? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. El investigador siguió a Rodrigo durante una semana. Lo que descubrió añadió otra capa de horror a esta pesadilla. Rodrigo tenía una amante, una mujer de 30 años llamada Verónica, y no era una aventura reciente. Llevaban juntos 3 años, desde antes de que mis padres murieran, desde antes de la herencia. El investigador nos mostró fotos. Rodrigo y Verónica entrando juntos a un departamento en el centro. Rodrigo besándola. Rodrigo dándole regalos caros comprados con mi dinero. Hay más, dijo el investigador poniendo más fotos sobre la mesa. Ella está involucrada. Miren esto. Una foto de Verónica entrando a la clínica del doctor Ramírez.
otra de ella almorzando con la doctora Mendoza, todas tomadas durante los últimos 6 meses. Ella está en el plan completo, dijo Mónica con la mandíbula tensa. No es solo una amante ignorante, es cómplice. ¿Cuál era el plan final? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. El investigador sacó más documentos. Encontré esto. Aplicaciones a instituciones psiquiátricas privadas. A tu nombre. Evaluaciones médicas falsificadas por el doctor Ramírez y la doctora Mendoza, recomendando internación permanente por demencia severa y peligrosidad a ti misma. Rodrigo planeaba internarte dentro de 2 meses. El aire salió de mis pulmones. Me iba a encerrar en un manicomio. Sí, y una vez internada, él tendría control total de tu patrimonio. Podría transferir todo a su nombre, y tú estarías demasiado enferma para objetar. Eventualmente, probablemente habría aumentado las dosis hasta que... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo, hasta que me muriera. Esa era la implicación. Me habría matado lentamente en una institución psiquiátrica mientras vivía mi vida con Verónica usando mi dinero. Tengo que confrontarlo, dije levantándome. Tengo que mirarlo a los ojos y preguntarle cómo pudo hacerme esto. No, dijo Mónica firmemente. Todavía no. Primero vamos a la policía, con todas las pruebas. Los videos, los análisis médicos, los documentos bancarios, todo. Construimos el caso y entonces lo confrontamos, con la policía presente. No puedo esperar, no puedo seguir fingiendo. Tienes que hacerlo. Si lo confrontas ahora, destruirá evidencia. Huirá. Se escapará. Necesitamos hacer esto bien. Sabía que tenía razón, pero cada noche, acostada al lado de este monstruo que se hacía llamar mi esposo, quería gritar, quería arrancarle los ojos. Quería hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que me causó. Pero esperé. Recopilamos cada pieza de evidencia, cada video de él drogándome, cada documento falsificado, cada transferencia bancaria, cada mensaje entre él y Verónica planificando mi destrucción. Y cuando finalmente tuvimos todo, fuimos a la policía. El detective García escuchó toda la historia, revisó las pruebas, y su cara se puso cada vez más seria. «Esto es intento de homicidio», dijo finalmente. «Fraude agravado, falsificación de documentos, conspiración. Su esposo y sus cómplices van a la cárcel por mucho tiempo. ¿Pueden arrestarlo? Sí, pero necesitamos más. Necesitamos evidencia en flagrancia. ¿Cree que pueda conseguir que lo haga una vez más mientras tenemos vigilancia? ¿Quieren que me deje drogar de nuevo? Solo una vez, con nosotros observando, con equipo médico presente para controlar cualquier reacción. Es la forma más segura de asegurar una condena. Era arriesgado, pero quería justicia. Quería que este hombre pagara por cada día de sufrimiento que me causó. Lo haré. El plan se ejecutó 2 días después. La policía instaló cámaras en toda la casa. Paramédicos esperaban afuera. Yo actué como siempre. La esposa confundida y enferma. Rodrigo llegó a casa a las 6 como siempre. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día?» «Bien. Un poco cansada. Te veo mejor. Tal vez los nuevos medicamentos están funcionando». Sonrió. Esa sonrisa que una vez amé y que ahora me revolvía el estómago. «Déjame prepararte tu té. ¿Te hará bien?» Lo seguí con la cámara en mi blusa. Entró a la cocina. Sacó el frasquito. Vertió las gotas en mi té. 10 gotas. Lo conté. 10 gotas de veneno. Y sonrió mientras lo hacía. «Aquí está, cariño. Bébelo mientras está caliente». Tomé el té. Di un sorbo pequeño. Esperé. «Todo, mi amor. Necesitas tomártelo todo para que haga efecto. Está muy caliente. Déjame enfriarlo un poco». Vi la impaciencia en sus ojos. Quería que lo tomara. Quería verme caer. Quería continuar con su plan de destruirme. «Rodrigo», dije poniendo la taza en la mesa, «¿qué es lo que me estás dando en mi té?» Su cara cambió. La máscara se cayó por un segundo. «¿De qué hablas?» «Té con miel, como siempre». «¿Estás seguro? ¿No hay nada más?» «Gaby, estás teniendo otro episodio. Bebe tu té y acuéstate». «¿Un episodio? ¿Como los que he tenido durante 6 meses? ¿Los episodios que tú causaste?»
Se puso pálido. No sé de qué hablas. ¿No? ¿No sabes sobre la ketamina? ¿La escopolamina? ¿El clonazepam? ¿No sabes sobre las gotas que me pones en mi comida y bebida todos los días? Estás loca. Necesitas ayuda. No estoy loca. Eso es lo que querías que todos creyeran. Que yo estaba loca. Para poder robar mi herencia. Para poder internarme. Para poder deshacerte de mí. Se acercó a mí, con rabia en los ojos. ¡Cállate! No sabes nada. Lo sé todo. Sé sobre Verónica. Sé sobre los 13 millones que transferiste a cuentas offshore. Sé sobre el doctor Ramírez y la doctora Mendoza. Sé sobre los planes de internarme. Sé todo, Rodrigo. Y la policía también. Como si fuera una señal, la puerta se abrió. Entraron 4 oficiales. El detective García, al frente. Rodrigo Sánchez está bajo arresto por intento de homicidio, fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración criminal. Rodrigo intentó correr. Los oficiales lo sometieron. Le pusieron esposas. Y mientras lo sacaban de mi casa, me miró con odio puro. Te arrepentirás de esto. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. No, dije con voz firme. Todo lo que hiciste fue por ti. Y ahora vas a pagar. Se lo llevaron. Y yo me derrumbé. Mónica me abrazó mientras lloraba. No de tristeza, de alivio, de rabia, de todas las emociones que había reprimido durante meses. Esa misma noche arrestaron al doctor Ramírez, a la doctora Mendoza y a Verónica. Los 4 cómplices en el plan de robarme mi vida. Lo que descubrimos en los siguientes meses durante la investigación me dejó sin aliento. Rodrigo no era arquitecto. Nunca lo fue. Era un estafador profesional. Su nombre real ni siquiera era Rodrigo Sánchez. Era Roberto Ruiz y tenía un historial criminal extenso. Había estafado a otras 2 mujeres antes que yo. Mujeres con dinero. Mujeres vulnerables. Una lo denunció, pero no había suficientes pruebas. La otra murió en circunstancias sospechosas que nunca se investigaron completamente. Ustedes son su patrón, me dijo el detective García. Encuentra mujeres con dinero, las seduce, se gana su confianza y luego lenta, metódicamente, las destruye mientras roba todo lo que tienen. ¿Por qué no lo atraparon antes? Era cuidadoso, cambiaba de identidad, se movía de ciudad y hasta ahora nunca había dejado tanta evidencia. Usted y su hermana hicieron un trabajo increíble, documentando todo. El juicio fue un circo mediático. La historia del esposo que drogaba a su esposa para robar su herencia captó atención nacional. Yo testifiqué. Mónica testifiqué. El toxicólogo testificó. El investigador privado testificó. La evidencia era abrumadora. Rodrigo, o Roberto, intentó defenderse. Dijo que yo realmente estaba enferma, que él solo trataba de ayudar, que las transferencias de dinero eran legítimas, que Verónica era solo una amiga. Nadie le creyó. El doctor Ramírez y la doctora Mendoza confesaron. Admitieron que Roberto les pagó para diagnosticarme falsamente. Dijeron que no sabían que me estaba drogando, solo que querría documentación médica falsa. Mentiras. Probablemente. Pero les redujeron la sentencia a cambio de su testimonio contra Roberto. Verónica también confesó. Lloró en el estrado. Dijo que Roberto le prometió una vida juntos, que le dijo que yo era rica y que merecía ese dinero, que ella solo quería estar con él. Dijo que no sabía que me estaba envenenando, solo que yo estaba enferma. Más mentiras. Pero el jurado las escuchó todas. Después de 3 semanas de juicio, el veredicto llegó. Culpable. En todos los cargos. Roberto fue sentenciado a 15 años de prisión por intento de homicidio y fraude agravado. El doctor Ramírez a 5 años. La doctora Mendoza a 4 años. Verónica a 3 años. Cuando leyeron la sentencia, Roberto me miró desde su asiento, sin remordimiento, sin culpa, solo rabia de que su plan no funcionó. Pero había ganado. Justicia. Finalmente. El dinero fue más complicado. De los 13 millones que Roberto transfirió, pudimos recuperar 9. El resto estaba en cuentas que no pudimos rastrear.
perdido para siempre. Pero 9 millones era más que suficiente para reconstruir mi vida. Y eso es exactamente lo que hice. Saben, amigas, mientras vivía todo esto, me sentía completamente sola. Pensaba que era la única mujer en el mundo a quien le había pasado algo así. Pero después, cuando empecé a contar mi historia, me di cuenta de que no, hay miles de nosotras. Miles de mujeres siendo manipuladas, drogadas, convencidas de que están locas cuando en realidad están siendo abusadas sistemáticamente. Por eso me gustaría pedirles algo. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Déjenmelo en los comentarios. De verdad quiero saber. Y si alguna de ustedes ha vivido algo similar, si alguien las hizo dudar de su propia cordura, cuéntenme su historia. Aquí es un espacio seguro. Todas estamos aquí para apoyarnos. También, si tienen algún consejo para mí o para el canal, déjenmelo abajo. Su opinión es muy importante. Este canal está creciendo gracias a ustedes, y cada comentario nos ayuda a entender mejor qué historias necesitan escuchar, porque al final, todas estamos en esto juntas. Y cada historia que se cuenta es una mujer menos que se siente sola. Ahora déjenme contarles cómo está mi vida hoy. Han pasado 2 años desde ese juicio. 2 años desde que mi pesadilla terminó. Y puedo decir honestamente que estoy mejor que nunca. Mi salud se recuperó completamente. Las drogas salieron de mi sistema en cuestión de semanas. La claridad mental regresó. Los recuerdos que había perdido volvieron. Soy yo de nuevo. Completamente yo. Mónica y yo somos inseparables ahora. Nos vemos casi todos los días. Ella literalmente me salvó la vida. Sin ella, ahora mismo estaría internada en un manicomio o muerta. Le debo todo. Me convertí en activista. Hablo públicamente sobre el gaslighting, sobre el abuso psicológico, sobre cómo los abusadores usan la medicina y la salud mental como armas. Doy conferencias. Escribí un libro. Ayudo a otras mujeres a identificar las señales antes de que sea demasiado tarde. Porque las señales estaban ahí. Siempre estuvieron. Pero yo las ignoré. La forma en que Roberto aisló a Mónica de mi vida. La forma en que controlaba todo mi acceso a información y a personas. La forma en que siempre insistía en preparar mi comida y bebidas. La forma en que se puso tan incómodo cuando Mónica apareció. Todas eran señales de alerta. Banderas rojas gigantes. Pero yo estaba tan confundida, tan manipulada, tan drogada literalmente, que no pude verlas. Ahora enseño a otras mujeres a verlas, a confiar en su instinto, a nunca dudar de su propia cordura sin buscar segundas opiniones, a mantener su independencia financiera y sus relaciones familiares sin importar qué. ¿He salido con alguien más? No, y probablemente no lo haré por mucho tiempo. La idea de confiar en alguien así de nuevo me aterroriza. Roberto me robó eso también. La capacidad de amar sin miedo, de confiar sin paranoia. Pero estoy trabajando en eso. En terapia real esta vez, con una doctora que no está en la nómina de ningún estafador. Estoy sanando. Despacio, pero segura. Lo que aprendí de todo esto es que el gaslighting es una forma de abuso tan real y peligrosa como la violencia física. Cuando alguien te hace dudar de tu propia mente, de tu propia realidad, te quita